Hablar con Miguel Pizarro es hablar de una vida atravesada por el teatro como vocación, refugio y forma de resistencia. Es un actor veracruzano con una sólida trayectoria en teatro, cine y televisión. Ha transitado además por escenarios durante décadas, apostando siempre por textos que incomodan, cuestionan y exigen una entrega absoluta desde lo humano. En Todos Somos Job, Miguel no solo interpreta un personaje, encarna un arquetipo, inspirado en uno de los textos más profundos y antiguos de la Biblia, que es un gran y verdadero libro de sabiduría. Este monólogo propone una reflexión contemporánea sobre la pérdida, la fe, la injusticia y la capacidad del ser humano para transformarse desde el dolor. Job deja de ser una figura lejana para convertirse también de alguna forma en un espejo del actor, del espectador y de nuestros días. Esta tarde quiero poder adentrarme un poco a través de ese proceso creativo, de sus vivencias personales que dialogan con el escenario y la visión de un artista que entiende el teatro como un acto íntimo, necesario y profundamente humano. Job es una de las obras literarias más antiguas y complejas de la humanidad. Es un drama sapiensal, escrito en forma poética, que no busca dar respuestas fáciles, sino esto maravilloso que es abrir cuestiones y preguntas imposibles de cerrar, porque narra la historia de un hombre justo que sin explicación aparente lo pierde todo, bienes, hijos, salud, y su sufrimiento no nace del pecado, como insisten desafortunadamente sus amigos, sino del misterio. Este libro sostiene una gran discusión filosófica sobre el dolor humano. ¿Por qué sufre el justo? ¿Y dónde está Dios cuando todo se derrumba? ¿Qué sentido tiene la fe cuando desaparece la recompensa? En ese abismo Job no deja de hablar, de reclamar, de maldecir el día en que nació. Y es ahí donde ocurre la transformación, porque no recibe una explicación, sino un encuentro. Al final, Job no entiende más, pero ve distinto, porque dice, antes te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta adaptación es increíble porque todos de alguna manera somos Job. Y esta obra magistral es dirigida e interpretada por este gran maestro que el día de hoy me acompaña, Miguel Pizarro, y recoge ese núcleo esencial y lo trae al presente porque Job deja de ser un personaje bíblico para convertirse quizás en uno de nosotros. Muchas gracias por estar este día aquí conmigo. Es que elegiste un tema Ay, muy ay. maravilloso, o Me sea, eligió a mí. sí, sí lo creo, Increíble, pero cierto. sí lo De creo. repente dices, oye, pero ¿cómo es posible que tú mereces hacer un personaje así? Y, y- y bueno, la vida de pronto nos ha llevado a que a- nos ha llevado. Tú crees que estás pilotando la nave, pero muchas veces, y es ahí donde encuentras muchas coincidencias, diosidencias, de muchas cosas. ¿Cómo llega de pronto un texto así? Porque fíjate que me tocó recorrer los caminos con una obra de teatro. Yo con mis características de haber hecho de todo y que de alguna manera dices, oye, ¿de verdad me están viendo cara de cura a mí o de algo así? O sea, ¿en serio? Y fíjate que sí, me tocó hacer miércoles de ceniza con Alma Muriel y muchas cosas. Entonces de pronto dices, oye, como que hay. Luego me querían para el padre Miguel Agustín Pro, también un personaje muy particular en el tiempo de los cristeros. Entonces, quieras o no, me han perseguido ciertos personajes de todo tipo, pero concretamente hay unos de un camino muy claro que es este camino. Eh, bueno, yo, a mí me gustaría contarte, Gris, lo que el proceso ya Sí, fue toda una película, ¿eh? Ya fue toda una odisea. Estamos hablando de 8 años que te permites el lujo de llevar un libro bajo el brazo y estar platicando con él todo el tiempo y preguntándole cómo quieres que te cuente. Y luego además algo más difícil, que además en monólogo, si ya de por sí la Odisea era una Odisea, ahora la vuelves al cuadrado con una intención así. Y fue una prueba como creativo
y como investigador, porque hay una de las cosas bien bonitas que tiene esta profesión, que cuando te ofrecen un trabajo, el que le puedas otorgar una investigación es maravilloso. Me han Claro. tocado personajes divinos como el mismísimo Salvador Dalí, y me acuerdo que nos aventamos una investigación que me llenó de placer y de gozo. ¿Cómo no? Sí, Fascinante. y esta fue mayor a todas las experiencias que he recibido en ese sentido. Tú imagínate 8 años y algunos amigos que les hablaba del tema ya me tomaban como que, Miguel no tiene nada de qué hablar, mangos, o sea, la verdad no me paran los temas, pero de repente porque era tanto tiempo que ya no te lo creían, ¿ves? O sea, decían, a lo mejor le gusta hablar del tema, pero no lo iba a llevar a cabo. Yo jamás vi esa perspectiva, yo siempre quise llegar a puerto con toda esta investigación, pero le di su tiempo, nadie me metía prisa y de pronto me ocurrían cosas así. En la noche había estado escribiendo un poco, ¿no? Luego en la mañana, ya arregladito, bañadito para salir, cumplir con todas tus cosas, decía, a ver cómo está el texto, a ver cómo lo estoy llevando. Lo abría y me quedaba, espérate, no solo ese día, me quedaban 14 días. Ya por lo que tenía que salir era por víveres. Ese fue el casorio creativo con el texto, que era una prueba verdaderamente de fuego. ¿Cuál es la prueba? En realidad, el contarlo de una manera que el público no se vaya a aburrir y vaya a decir, Claro. oye, qué ladrillo. Porque el texto es muy adusto, el texto es muy técnico, tiene una época que ahorita nos costaría engranar con ella y entenderla, y entonces yo no quería que hubiera ni excusas ni pretextos para entender bien lo que queríamos contar. Y entonces lo que hice fue contextualizarlo en la actualidad. Dije, no, aquí realmente la línea dramática de lo que es el libro de Job es, Así es la representación de todo ser humano. Entonces, por eso también le metimos un poco esto de todos somos, que ya está muy trillado, pero la verdad es que no merecía otro título. Y además, cuando le ponía solo Job, se iba también a un anglicismo. Y entonces dije, no, 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 vamos a dejarlo lo más claro posible. Y bueno, y nació con mucha humildad. El trabajo de un actor que trata de hacerse su propio producto, eh, y de pronto yo me hago acompañar de filmaciones. Y como estaba trabajando, de pronto te llevaban a diferentes lugares y yo aprovechaba para hacer esto o lo de más allá. Yo afinqué la narración de Job en el mar. Sí, me subyuga mucho la situación de un horizonte en el cual de pronto dices, ¿y dónde termina? es. Eh, y mira, Gris, sucedieron cosas que yo no quiero de repente estarle moviendo mucho ahí y tal, y irme por ese camino, pero la verdad de pronto yo me sentí guiado. Y llegabas a unos hallazgos que te subyugaban porque de repente decías, ay, no, qué tan tonto, porque llegabas a unas conclusiones que de repente las revisabas y de verdad de ponerte los pelos de punta, ¿eh? Cosas muy bonitas, Porque hay muy... declaraciones increíbles dentro de ese texto que Sí. vienen de parte de Dios. Ahora, este ¿Cómo libro, vas a vestir, Gris, por ejemplo, al villano? Y de repente dices, como productor y como tú lo tienes que hacer. Entonces dices, a ver, ¿cómo? Y entonces me aventé una investigación, ¿cómo lo puedo vestir de una manera claro, correcta? Y bueno, yo dije, pues voy a usar unas botas que tengo por ahí que son de quitación. Y entonces son dificilísimas de quitar. Entonces tú en teatro necesitas cosas claro, que son prácticas y rápidas de quitar y poner, por la velocidad de los cambios. Y, y de pronto, pues yo estaba en ese dilema como mil. El texto se presentaba con muchas preguntas. Dicen que en el lugar donde vas a encontrar más preguntas que respuestas es la Biblia. Pero ya cuando ejerces una pregunta, ya hay un movimiento. por supuesto. Y además
creo que no te deben de ofrecer las respuestas. Las debes de encontrar tú para hacerte un traje a la medida. Porque si te dan una respuesta, te va a servir a él, pero no al otro. Si le va a servir tal, tal. Entonces, ya de pronto una persona me dijo, Miguel, tu obra me dejó más preguntas que respuestas. Le digo, pues ya es un avance. Así es. Ahora, estás hablando de este personaje Sí, que es el adversario y sí. que aparte es el que siempre está instigando de una manera Al ser humano. negativa, Sí. sí, para llevar al hombre. Porque no le tiene fe. Exacto. Porque dice, tu apuesta está mal hecha. ¿Cómo puedes confiar en ellos? Por favor. Están llenos de defectos, te traicionan, te faltan al respeto. Ve cómo son. Además se matan entre ellos. ¿Cómo puedes confiar en una naturaleza así? Y entonces, de pronto ya ves que hay muchos alegatos en donde dicen, ¿por qué Dios le dio la venia de poder hacer ese juego con Job para demostrar? Y yo en el texto traté de defender un poco esa postura. Entonces, una vez haciendo investigación, tengo todas las películas bíblicas que te puedas imaginar. Qué maravilla. Y de toda la investigación que pude hacerme para inundarme y para poder ser sensato en las direcciones que tenía que tomar el texto. Porque además decía, este texto no es un berrinche tuyo, ¿eh? O sea, este texto es de todos. Haz algo en donde nos represente a todos. Entonces, pues fue así. Pero fíjate que aquí hay algo bien interesante. Aún ese adversario necesita solicitar permiso. Claro. No Claro, podemos ser tocados, o sea. claro. Y bueno. ¿Y qué maravilla? Sí, y te estaba contando, por ejemplo, de repente de un algo. O sea, y jugué con que Dios jamás le afirma. Solo le dice, demostrármelo. Y le dice, respétale la vida. Solo te voy a pedir una cosa, respétale la vida. Y entonces, bueno, y nos hemos encontrado con una sorpresa enorme. Nosotros lo hicimos porque tomamos como bandera y sobre texto el querer recorrer los caminos con algo así de bonito. Me tocó, te contaba, llevar otra obra que fue Mi Cristo Roto, Sí. y del productor Alberto Mayagoitia. Y él me permitió hacer unas fechas, entonces él hacía un brazo de fechas y yo hacía otro. Es un gran ser humano y un gran amigo, y un gran jefe. Entonces, ese camino que yo de pronto recurrí, yo decía algo al final, que me salió del corazón y decía, bueno, pues ustedes saben que el productor de esta obra es Alberto Mayagoitia. Yo tengo que agradecerle 3 cosas a Alberto. Una, que me haya dado trabajo. 2, que me haya regresado al teatro. Y 3, que me haya regresado a Dios. Entonces, en un lugar me exigieron, pero vas a decir lo del final, ¿verdad? Y le digo, perdón, ¿qué es lo del final? Lo del final lo digo cuando quiero. ¿Es algo que me nació a mí? No, se me pusieron, ¿para qué te digo? No, que no sé qué le voy a decir a Alberto, como si fueras chiquito y te fueran a acusar. Señora, haga lo que quiera. Y yo al final de esa función vi al público y lo volví a hacer y lo volví a decir. Pero hay cosas que no te pueden obligar a que las digas y hay cosas que no se compran ni se venden. Y en el mundo mercantil hay que poner un alto y decir, con la pena, pero no me vendo. Hay cosas que no. Y eso me encanta de ti. Eso siempre me ha gustado mucho de ti porque eres no solamente un actor, sino también un maestro. Y quisiera después profundizar un poquito más alrededor, pero antes de eso, quiero compartirte algo que me tocó leer hace unos 2 o 3 días y dije, quiero compartírselo al maestro porque llegó a mis manos una reflexión maravillosa sobre la esposa de Job. Y yo quisiera saber tu punto de vista. No, sí, lo tengo, lo tengo. Fíjate, porque aquí no puse una palabra sin investigación. Okay, porque dice, porque realmente a mí en lo personal me dejó reflexionando.
En el Antiguo Oriente la muerte de los hijos no solo era una tragedia familiar, sino también la ruina Una social liberación y también, ¿eh? económica de una mujer. Por eso cuando en Job 2:9 dice maldice a Dios y muere, no es un simple insulto, sino una reacción coherente con la ley de retribución de su época. Si Dios enviaba calamidades, el juicio era incuestionable. Para ella el morir no era rebeldía, sino la única salida legal ante un Dios que parecía combatirla. No era falta de Bueno, fe, están sino el poniendo quiebre. muchas palabras Por y eso me muchos llamó la personajes atención. que habrá que preguntarle a Dios. Sí, o sea, que Pero, colapsó con su dolor. Entonces, la sí. vemos en algún momento a ella Ok, ahí te voy. como una Ahí te voy. persona que va y dice, muere, o sea, ya. Vaya frase, Claro, ¿no? es fuerte. O sea, aquí en nuestra obra la dice nada menos y nada más que Leticia Perdigón. ¡Wow! Y esa amigaza de nos amamos, o sea, nos queremos un montón, nos queremos. Fíjate, ¿cuál es la mejor manera de quererse de los amigos? De desearte lo mejor. Claro. Y es esta mujer linda, Leti Perdigón, la adoro. Y siempre me desea lo mejor, siempre tiene bonitas palabras para mí, siempre, ay no, es un ser humano brillante ante los ojos de Dios. Y le tocó esa frase. Todavía confías en Él. Maldice a Dios y muérete de una vez. ¿Sabes qué entendía yo? Eso quiero saber. Ahí te va. Yo creo que cuando quieres verdaderamente a alguien y lo ves sufrir en unas dimensiones demenciales, hasta de repente dices, no se ha dicho muchas veces de repente de personas que los ves ahí, que los doctores están haciendo todos por rescatarlo y la pobre persona la ves ahí toda, que ya no le cabe una aguja más en las venas y de repente dices, pues aquí hay que tomar otro tipo de decisión. Lamentablemente nos dejaron a veces la mano en el sartén para tomar ciertas decisiones y también hay la opinión de la religión, pero hay veces que no puedes poner todo cuando tienes que decidir. Y es un compromiso terrible. Y a veces dices, déjenlo morir. También viene el papel de los amigos. Y dices tú, ¿qué clase de amigos son esos? Que conste que no es fácil llegar a entender la frase de la mujer. Porque ya estamos pasando a los amigos. Sí, sí. Pero lo de la mujer, que conste que yo la defiendo viéndola como que diciendo, ya. Claro. O sea, ya, ¿para qué estás esperando tanto tiempo ahí? O sea, ya estuvo. Yo no puedo verte sufrir tanto tiempo. Y en fin, a veces puedes llegar a decir algo así. Ese análisis que yo leí me impactó porque dije, es cierto, o sea, también es una mujer rota. Es una mujer que está padeciendo. Y también, como dices tú bien, la perspectiva del tiempo. Porque todo se tiene que contextualizar. Tendemos a descontextualizar. Claro. Y entonces no se entiende ya. No, ponte en ese tiempo y vas a ver. No, y otra cosa muy interesante, el que estaba teniendo una revelación o una comunicación directa con Dios era Job y no ella. O sea, eso era a través de un tercero, entonces por eso seguramente de alguna manera... Eso quién sabe? ¿Y quién sabe? Yo no me atrevería a... El texto no lo dice, pudieras... No. Y a veces, mientras interpretemos algo que nos sirva, todo se vale, ¿eh? Pero yo luego, y más ya metido en el terreno y de lleno, porque tú imagínate la cantidad de conversaciones que hemos mantenido con el tema. Yo, como te digo, con unas características así tal y cual, me ves hablando con gente muy preparada y yo solo hablo con el corazón y con lo que me tocó con el estudio y tratar de hacer un trabajo honesto. No para llenarte de cosas fatuas ni nada. Yo quise hacer algo y voy a decir algo, que el primer agradecido de este texto soy yo. El encuentro humano que he encontrado en cada experiencia al contar esta historia es muy bonito y muy difícil a veces de hacer la digestión de todo eso. Porque te encuentras con ojos que preguntan, con dolores, con gente joven que lloró en la obra, con lo duro que de repente puedes pensar que son los jóvenes, porque a veces parece que las generaciones no se llevan o cosas de ese estilo.
Y no, en fin, hemos roto paradigmas, hemos roto estatus social. Yo de repente invité a la señora de Viene, que cuando voy al tianguis me cuida el coche. Y la invité junto con sus hijas. Y ese día iba Matilde Obregón también. Y Matilde Obregón estaba aquí y la señora estaba tras de ella. Cuando tú puedes, Qué hermoso. independientemente de tu bolsillo, hablar con todos por igual, Por supuesto. has conseguido algo bonito. Además, tocaba hace unos instantes el tema de que tú eres un maestro. Pues no lo sé. Tú tienes una una escuela. escuela Sí. y eso es algo tan... Y siempre te voy a decir una cosa, no lo sé si se alcance el título de maestro, siempre estás intentando compartir, ¿no? Pero fíjate que hay algo que sí es muy honesto en mí, que tratas de que por donde vas y tengas el tiempo, le dejes algo bueno a los demás. Claro, claro, y definitivamente me encanta la idea de que sea dentro de tu propio estado, Sí, que estés con ese arraigo y sí. con esa intención de justamente hacer crecer a nuevos valores, Sí, que nos muchas ha veces se sucedido. encuentra todo Hay en ciudades alumnos grandes. que ya están en lugares muy importantes, Claro. esa es la verdad. Y es un gusto, aunque la región no se ha dejado mucho, porque está todo como muy concentrado en Jalapa, Así que es es. maravillosa en ese sentido, y en muchos. Adoro Jalapa como todo Veracruz, ¿no? Y como todo México. Todas ofrecen características hermosas. Tenemos una tierra llena de riqueza. Sí. Y de personas que valen mucho la pena y que tienen algo hermoso siempre que enseñar. Sí. De pronto, bueno, estabas hablando de los amigos, Ah, sí. Gris, Sí, sí. y yo me clavé un poco con lo de la mujer, porque la he defendido. Y me encanta, por eso quería saber tu opinión al no, respecto. que te quede claro, desde mi perspectiva, Sí. mi humilde opinión, yo lo veo un poco como la eutanasia en procesos en donde se permite. Tú, cuando ves a alguien sufrir de tales condiciones, cuando tú, Oscar Wilde dice, el hombre mata lo que ama. A veces el círculo se cierra y tú lo que más ama a veces encuentras una parte así, para seguir amándolo. Sí, claro. Los amigos, Gris, comentabas de los amigos, pues aquí metí yo amigos, entonces compañeros actores de mucho respeto, maestros en su quehacer, maravillosos. Entonces, bueno, de actores, imagínate que tengo, ¿no? Un privilegio total. Vamos por los amigos, ¿no? Está Patricio Castillo, en paz descanse, está David Ostrowski, igual. Roberto Blandón y Roberto Mares, y como mi esposa, Leticia Perdigón. En la voz de Dios, un amigo del alma, César Évora, un señorón. Sí, sí, Y todos se prestaron a este juego. Tú imagínate de repente que los invité a la casa y cuidado, porque fue uno por uno, porque con las agendas de ellos claro. no los pude tener nunca juntos a todos. Entonces, en la escena se tienen que ver todos juntos. ¿Qué hicimos? Pues la mano de Dios, porque se ve así. Roberto, cuando vio la obra, cómo se reía, porque conocía todos los trucos que había hecho para poderla contar. Y me conoce perfectamente bien, Roberto Blandón, somos muy amigos. Y no, fue dulcísimo, trabajando para la obra, para mí, en este proyecto, en este sueño, y que creyera en él. Y todos llegaron con un cariño. Y nada, fue hermoso. Y los amigos de Job, la amistad, de pronto el ser amigo es muy difícil. Claro. Es de las empresas más difíciles que hay, pero también de las empresas más gratificantes que hay. Y pues bueno, los amigos de Job no son la excepción, son amigos que también cuestionan y que lo cuestionan. Y cuando tú ves a alguien que tantas veces ha fallado, ya le empiezas a preguntar, ¿no estará ocurriendo algo contigo? Entonces es un poco lo que pasa con los amigos de Job, que
que también llegan a juzgarlo. Entonces, el encono con el que se encuentra Job y el callejón sin salida es total. Él de hecho les dice, váyanse, Sí. no quiero a ustedes también perderlos. Y se quedan y todavía lo siguen lacerando. Entonces, ¿qué pasa con una persona cuando los amigos le salen así también? Entonces dices, ¿con qué me quedé? Se quedó sin nada. Entonces, cuando una persona pierde todo, se vuelve muy peligrosa, porque puede perder todos los soportes Claro. y sus preguntas pueden ser tremendamente brutales y también como brutales, tremendamente sinceras. Algo que a veces no estamos muy habituados a utilizar. Una sinceridad pura. Siempre estamos permeados con intereses, con no lo voy a tomar mal, no le cuento del todo, y siempre regateamos la sinceridad. Entonces, en un encuentro sincero, fíjate de las cosas, Gris, que ocurrieron en la obra. Cuando estrenamos en la Capilla Gótica, que además, imagínate tú la vibración de hacer esto. A ver, ¿qué tenemos? Nada. ¿Qué tenemos? Poco. ¿Pero qué tienes? Este texto. ¿Y qué más? La Capilla Gótica. Qué increíble. Cuando esa dualidad Sí. se presentó para nosotros, el espectador no tiene por dónde escaparse. Entonces, ¿qué ocurrió? Familias completas, ¿eh? Hijos así, la mamá así y el papá así. Yo de repente hasta me preocupé y dije, ¡ah! ¿Qué les hice? Y me inventé el bajar y saludarlos Ay, qué diciendo, hermoso. gracias. ¿Tú sabes lo que es todo eso? Y entonces cuando tú como actor tienes el privilegio de no permitir al Rompiste público, la cuarta pared. rompí todo, rompí todo, reglas, convencionalismos, todo. Dejé que la obra se quisiera contar como quería. Yo dije, no, yo soy nada más un medio, úsame, un instrumento, úsame como instrumento en verdad. Y yo no lo hice así porque esta frase la usamos muchas veces para muchas cosas. Yo no era consciente de que las cosas estaban siendo así. Y entonces, los caminos que hemos recorrido, que han sido pequeños, humildes y tan importantes como una ciudad como Monterrey, en que estamos a punto de llenar la función. Claro. Dices, qué gusto estar haciendo algo que quiero tanto. Es lo que has cosechado. Y quiero decirte algo antes de irnos, porque no me quisiera ir, pero sé que tienes el tiempo contado. Me doy cuenta que ese propósito que tienes en la vida se está cumpliendo. Y me da tanto gusto algo que yo pienso que quizás estás en la misma sintonía que yo, que el arte sana. Sí, Y te ha sanado porque 20 años atrás sí, eras sí, otra persona y hoy te totalmente, veo sí. resplandeciendo y haciendo algo, llevando un texto tan Sí, complicado. yo me he dejado llevar, Gris. O sea, haz de cuenta, pero me he dejado llevar. ¡Felicidades! Sí, haz de cuenta, pilotando la nave, ¿no? Y tratando de darte cuenta de lo que está ocurriendo, porque no puedes estar tampoco distraído. Tienes que valorar todo lo que va ocurriendo y agradecerlo. Y decir, ay, esto que aprendí, esto que sentí, esto tal. Entonces, bueno, híjole, yo cuando hice como empleado de Alberto, mi Cristo roto, yo decía, yo también quiero mi monólogo, yo también quiero mi obra. Y no sabía si iba a ser de terror, si iba a ser una obra infantil, si iba a ser algo griego, si iba a ser qué, o algo escrito quizá por mí. No lo sabía. Y ve cómo se presenta mi cuñado, un hombre muy buena persona, sinceramente un corazón de gente, ¿verdad? Buena. De repente me llama, yo estaba en la escuela, ahí en Córdoba, Veracruz, y me dice, oye Miguel, no puedo dejar de llamarte porque resulta que en la clase de teología del día de hoy, el maestro dijo, yo no entiendo por qué, han hecho películas, comedias musicales, que si José el Soñador, que si de Noé, que si de Adán y Eva, que si, en fin,
tantos personajes, ¿no? Y a Job, no sé por qué. Entonces le digo, ¿y tienes el texto que están tratando? Y me dice, sí, me lo puedes mandar. Y ahí ya empezó la aventura. Empezó la aventura. Un texto, obviamente tú sabes que hay dos escenas que están servidas en charola de plata, que son los encuentros del adversario con Dios, pero todo lo demás, ¿cómo lo ibas a contar? Claro. Y de una manera en que el público lo tolerara, porque tú de pronto toleras a un amigo 5 minutos quejándose, pero toléralo hora y media, y va a ser muy pesado. Entonces, ¿de qué manera vas a contar una historia y que no resulte así? ¿No? Entonces, esa fue la prueba de fuego y es ahí donde estuvo Miguel. Me encanta. Quiero compartirte un versículo. Eh, no tengo ahorita la referencia exacta, pero sí recuerdo el texto exacto y dice, y este va para ti, no moriré, sino que viviré para contar todas tus obras. Y lo estás haciendo y me da tanto gusto. No sé si sea justo para él, pero de mi parte hago lo que puedo. Estás contando una maravillosa Sí, obra. sí. Y déjame decirte que ahí, te lo digo de corazón, el primero que está aprendiendo soy yo. Entonces, cada encuentro con el texto es una exfoliación y Claro. el darte una oportunidad de que lo entiendas, porque a veces somos un poco duros y tiene que entrar un poco a la antigua. La letra con sangre entra. Entonces, a veces, lamentablemente, a veces, cada quien elige su escuela y a veces tiene que ser así para Así aprender. es. Muchas gracias.